Bendiciones a todos. Vamos a compartir un momento unos cánticos con ustedes y esperando que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Ariana lilubafu lidani bagari lubairigu arihanali sinyatina manichu laule laduguboi nilumutinidi kaboi arihanali lubafu lidani bagari luwairigu arihanali sinyatina manichu laule laduguboi nilumutinidi tanyanu haboi ani bueto nubungi yute meseribidu na pusieru boi tidagie sunani igiragua gudatina nungu abu lubatugu dagie le babusieru arihanali bubafu lidani bagari buwairigu arihanali sinyatina manichu laule batugu boi ilumutinidi nayanu haboi ani bueto nubungi yute seribidu buna busieru tidaye sunani igiragua gudatina nungu abu lubatugu nidaye le babusieru ani bueto nubungi yute neseribidu buna busieru boi tidaye sunani igiragua gudatina nungu abu lubatugu nidaye le babusieru arihanali nubafu lidani bagari buwairigu arihanali sinyatina manichu laule batugu boi neilumutini seribidu muna busieru boi tidagie sunani igiragua gudatina nungu abu lubatugu nidagie le babusieru. Bendiciones, quiero compartir eso en español o en castellano porque necesito que se me entienda muy bien. Solamente quiero hablar un momentito acerca de la fidelidad y la bondad de Dios. A veces, bueno, siempre nuestra mente humana no tendrá la capacidad para entender lo sobrenatural de Dios. Por ser hombres, no vamos a entender en su plenitud, pero he creído y sé muy bien que todas las cosas que nos sucede es por un propósito, para un propósito. Aunque nosotros no lo entendamos, sucede por un propósito y para un propósito.
Y aunque nosotros no cuestionemos por qué nos suceden ciertas cosas, aunque hagamos las interrogaciones, que por qué a mí, quiero decirte que no hay nada, pero absolutamente nada sobre la faz de la tierra que se le escape a Dios, que lo ignore. Emma, debemos de aprender que cada vez que nos suceda algo, podamos comprender que es con un fin, de manera que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y aunque lloremos, aunque suframos, pero a la larga entenderemos de que todo ha sido el propósito de Dios. Hay cosas o acontecimientos, valga la redundancia, que roba nuestra tranquilidad, roba lo que teníamos presupuestado para alguna otra cosa, pero Dios tiene el control. Él es un Dios soberano. Cuando... Buenas. Hello.